laboral. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Gracias Permíteme por extender atender. el saludo de nuestro ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el doctor Juan Ramón Lira. Muy bien, muy amable por atendernos. Bueno, hay información que nos gustaría que usted nos comente. Tenemos entendido que más de 140.000 trabajadores han pasado, por decirlo así, a la formalidad en nuestro país. Cuéntenos de qué se trata exactamente, qué información manejan ustedes, o a planilla en todo caso. Muy amable, gracias. Sí, efectivamente, el tema de la informalidad laboral es un tema que es de mucha relevancia, de importancia en el sector. Y la SUNAFIL lo que viene realizando es desplegar acciones tanto preventivas como de fiscalización. Para nosotros es importante potenciar más que una labor reactiva, una labor proactiva. Y por ello, por ejemplo, en la parte de prevención, nosotros hemos iniciado acciones desde enero para poder orientar, capacitar, dar asistencia técnica, tanto a empleadores como trabajadores respecto del cumplimiento de la normativa sociolaboral. Más o menos vamos alrededor de casi 500.000 de entre trabajadores y empleadores orientados y capacitados. Y en labores de fiscalización, que es una tarea que no podemos descuidar, por ejemplo, ¿cuántas acciones de fiscalización ha realizado SUNAFIL a la fecha? Van más de 31.000 acciones de fiscalización y estas tienen que ver acciones que han sido generadas. De esas 31.000, 11.000 son por operativos, o sea, por una labor proactiva de la superintendencia, y 20.000 son por acciones de denuncia. Lo que sí es importante destacar, por ejemplo, que dentro de esas 31.000 acciones que se han desplegado, 11.000 han terminado en actas de infracción. Y ahí es importante destacar que un porcentaje que no es menor es relativo a no estar en planilla. Entonces, SUNAFIL aborda el tema de la informalidad laboral. Recordemos que ese es un problema estructural de muchos años, es multidimensional y el sistema de inspección del trabajo es una manera de afrontarla. Entonces, SUNAFIL aborda en la materia que le corresponde, entre el marco de sus competencias, desde el punto de vista preventivo, como desde el punto de vista de la fiscalización, ¿no? Ahora, ¿en qué rubro se ha registrado por parte de SUNAFIL el ingreso de estas personas a planilla, digamos, al mundo de la formalización laboral? Mira, son de diferentes rubros. Por ejemplo, uno de los sectores, el más infraccionado por no estar en planilla, son servicios. Pero SUNAFIL tiene intervenciones en minería, hidrocarburos, construcción civil, servicios, manufactura, metalmecánica. Entonces, tenemos intervenciones en todos estos sectores. Y lo que buscamos, por ejemplo, como ha pasado el día de ayer, que es importante destacar, nosotros hemos lanzado una campaña importante, la campaña de trabajo seguro. ¿Y esto por qué? Por un hecho histórico en el Perú. Hace unas semanas, en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, del que el Perú es parte, se ha elevado el entorno de trabajo seguro y saludable a la categoría de principio de derecho fundamental, que está reconocido en nuestra Constitución, en el artículo 2 y el artículo 7. ¿Y por qué SUNAFIL lanza esta campaña? Para redoblar esfuerzos. En todo el Perú, justamente en redes yo veía algunos mensajes que los trabajadores mencionaban, ¿por qué no vienen a nuestra región? No, sí estamos haciendo operativos en todas las regiones. ¿Y cuáles son los resultados de esos operativos? Para tener una idea más o menos de cuáles son los resultados. Ayer hemos empezado en la mañana en construcción civil y hemos intervenido 130 obras de construcción civil en todo el Perú, de las cuales hemos podido solamente paralizar 8 y eso nos alegra, porque ¿qué quiere decir que se hayan paralizado 8 y no más? Que el resto de obras sí cumplía con las condiciones aceptables, adecuadas para los trabajadores. Pero, por ejemplo, ayer yo participé en una temprano en La Victoria y sí me sorprendió ver trabajadores laborando en altura sin el arnés de seguridad o trabajando en altura sin las protecciones anticaída de objetos o personas. Claro. Entonces, eso a nosotros nos llevó a hacer la paralización inmediata de la obra. Es decir, tiene que subsanarla. Sin duda. Evidentemente, el trabajo de vigilancia y de fiscalización de instituciones en general, y en este caso de SUNAFIL, en el tema laboral es importantísima. ¿Se han ustedes dado una vuelta de repente por la zona de las Malvinas? Ayer, 22 de junio,
Pero el año 2017 murieron 2 jóvenes, no sé, obviamente usted lo recordará y muchos de nosotros también lo recordamos. 2 jóvenes en una imagen que en realidad ha quedado para la memoria colectiva, ¿no? Sacando sus brazos de unos containers, en medio del humo, en medio de las llamas, en condiciones casi de semi-esclavitud, en pleno siglo XXI. No tenían ni una sola, digámoslo así, alguna sola oportunidad para sobrevivir en una situación de esa naturaleza. Bueno, hay procesos en curso, sin duda, pero definitivamente hay un trabajo y reflexión que tienen que hacer las autoridades en las instituciones fiscalizadoras en este sentido. ¿Qué es lo que hace SUNAFIL, por ejemplo, en estos casos? No hablo solamente de la zona de las Malvinas. Por ejemplo, hay talleres que existen en donde se confecciona ropa, que no tienen las condiciones adecuadas, hay lugares donde se venden productos X, donde tampoco hay condiciones adecuadas. ¿Qué es lo que hace SUNAFIL en ese sentido, por favor? Sí, importante tu pregunta, de verdad la agradezco mucho, porque lo ocurrido, por ejemplo, en la Galería Nicolini es algo que jamás se debe volver a repetir. Y, por ejemplo, SUNAFIL, ¿qué es lo que ha hecho sobre ese caso en particular? Hace 4 semanas nosotros desplegamos a 190 inspectores, 190 inspectores con operativo de oficio. Y este gran contingente de inspectores de trabajo, conjuntamente con el Ministerio Público, conjuntamente con la Policía Nacional del Perú, hizo la intervención nuevamente en la Galería Nicolini y las colindantes. Galería La Bellota, por ejemplo. Y sí nos agradó lo siguiente, que no hemos encontrado, por ejemplo, containers en la azotea, como ocurrió en ese entonces. No hemos encontrado, por ejemplo, personas trabajando encerradas, como ocurrió en ese entonces. Lo que sí hemos encontrado son observaciones, en la mayoría, casi en el 95% aceptables en temas de seguridad y salud en el trabajo. Hubo, por ejemplo, la clausura de 2 stands. Pero esos 2 stands eran porque en el segundo nivel del almacén estaban los cables expuestos, habían ciertas medidas de seguridad que no eran las adecuadas, no eran las apropiadas y podía originar, por ejemplo, un incendio. Entonces, se hizo la intervención, se hizo la clausura temporal hasta que pueda subsanar. ¿Y en otras zonas se han hecho ese tipo de inspecciones? Sí. ¿En qué otras zonas? Decía, por ejemplo, en todo el área colindante de la Galería Nicolini se han intervenido alrededor de 500 stands. Esas intervenciones, por ejemplo, resultaron con ciertas observaciones, como te decía, que eran aceptables y otras que eran 2 stands, yo recuerdo claramente, donde sí definitivamente había que hacer la clausura. Pero SUNAFIL no solamente interviene en ese sector, porque ese día nacionalmente también se hicieron intervenciones, por ejemplo, en Tumbes, en Pasco y en otras regiones del país sobre el mismo sector. Pero SUNAFIL está interviniendo, por ejemplo, sectores que son de alto riesgo para los trabajadores. Por ejemplo, Pasco. Cerro de Pasco fue una intervención que hemos hecho hace poco, hace 3 semanas, donde hemos intervenido las 10 grandes mineras y luego 60 contratistas, a efecto de verificar si efectivamente se cumplen con las medidas de protección, equipos de protección personal. ¿Y se cumplen las medidas de protección o no? ¿Qué es lo que han encontrado? Mire, pasó algo muy curioso. Al inicio no nos habían permitido el ingreso, pero luego nos permitieron el acceso, obviamente porque es por mandato legal, no es una opción. Permitir el ingreso al inspector del trabajo no es una opción, no es facultativo de la empresa, es una obligación legal que puede, en el caso de no permitirse, generar una multa por obstrucción a la labor inspectiva. Pero se dio las facilidades de ingreso y, por ejemplo, nosotros lo que estamos ahí verificando son las condiciones en las que trabajan estas personas que laboran ahí, ¿no? Hasta la fecha nosotros hemos podido hacer observaciones y seguimos, por ejemplo, tenemos una próxima intervención en las semanas, también en otras regiones donde también existe minería, ¿no? A efectos de cautelar todos los derechos de los trabajadores, especialmente en materia de seguridad y salud del trabajo. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias. Muy amable. Jesús Baldión, superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. A propósito del caso de la Galería Nicolini, Jovi Herrera Alane y Jorge Luis Guamán Villalobos fueron los 2 jóvenes que murieron lamentablemente por